Si estás experimentando en medio de esta situación algo difícil, algo que te hace sentir sumamente triste, es algo que te es complicado seguir adelante, es por eso que hicimos este video. Así que comencemos. Hola mi querida familia, conéctate. Si no has visto ningún otro de nuestros videos, sé bienvenido, sé bienvenida. Yo soy Ani Domínguez y estoy súper contenta de tenerte aquí el día de hoy. Yo sé que nos han dicho mucho esta frase que está bien no estar bien. Y de hecho, quisiera sincerarme contigo. A mí me ha pasado estar en medio de esas situaciones que es sumamente difícil vivirlo. Que hubo un punto de mi vida donde una de mis mejores amigas me llegó a decir, Ani, un día a la vez. Y esto va a pasar. Esto va a pasar. ¿Sabes? Como estas frases que luego te dicen cuando tú estás bien chipil, dícese del mexicano cabizbajo, muy triste. Y entonces a lo que te invitan en medio de estas frases es poder considerar esa situación triste y poder decir, ok, no te sientes de volada feliz y contento, ¿verdad? Pero te conforta saber que tienes la compañía de alguien más. Y entonces esa frase que ella me dijo, que decía, esto va a pasar, es como esta frase, está bien no estar bien. Yo quisiera decirte que no nada más yo estoy identificada con estos sentimientos de está bien no estar bien, sino que hay muchos personajes en la Biblia en las que Dios habló con ellos. Personajes que desobedecieron a Dios. Personajes que tuvieron una pérdida. ¿Y qué fue lo que dijeron enfrente de esa pérdida de una persona cercana, un familiar? Personas en depresión, personas que le fallaron a Dios en medio de esa situación. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con ellas? ¿Dios las dejó de lado? ¿Dios se apartó de ellas? ¿Qué pasó con ellas? Entonces, es por eso que vamos a hablar de estas personas. Hubo una persona que desobedeció la dirección de Dios e hizo lo que quiso. Terminó siendo tragado por un gran pez en medio del océano. Pero esto pasó, Jonás 2:1-2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. Sería muy triste saber que nada más quedó el versículo hasta ahí, pero en realidad es que continúa y hay una respuesta por parte de Dios y dice así, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. En medio de esa situación tan triste, tan difícil, Dios le oyó. Y Dios nos oye en medio de esas situaciones. Podemos sincerarnos con Él y Él nos escucha. Hay un personaje en la Biblia que le falló a Dios, el rey David. Le falló, pero le falló bien gacho. O sea, son esos puntos bajos que vienen súper escritos y explícitos en la Biblia. Fue un hombre descrito como un joven conforme al corazón de Dios y después estuvo involucrado en una situación de adulterio, de asesinato, de encubrimiento, de mentiras. Y cuando todo eso salió a la luz, el rey David se arrepintió. Y esto fue lo que escribió en el Salmo 51 del 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sin duda, el rey David no la estaba pasando bien. No estaba bien. Pero en medio de esa situación buscó a Dios, se arrepintió, regresó a casa y el deseo sincero de David era que Dios pudiera hacer su obra de nuevo en su vida, renovando su espíritu, haciendo un corazón nuevo. Otra persona que no le estaba pasando bien, estaba en medio de una depresión profunda, el profeta Elías. Eso lo vamos a encontrar en Primera de Reyes 19:4. Pero él mismo se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quita mi vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Sin duda, el profeta Elías no le estaba pasando bien, deseaba morirse. Y si tú sigues leyendo el pasaje te vas a dar cuenta de que Dios sustentó alimento, le mandó un ángel
Le mandó algunas aves para que pudiera tener alimento. Y te das cuenta del cuidado extremo de Dios en medio de esa situación difícil. Sin duda, no estaba bien. Intervención de Dios, sí hubo. Y por supuesto, el personaje que es considerado como uno de los más grandes en el sentido de que tuvo de las mayores pérdidas escrito en la Biblia, Job. Eso lo vamos a encontrar en Job 3:3. Él maldecía el día en que nació. Es muy fuerte todo lo que él empieza a comentar a partir de ver cómo sus hijos murieron, a partir de saber cómo se había quedado sin bienes, se había quedado sin ganado, se había quedado sin, pues prácticamente sin nada. Y luego la esposa le llega y le dice, bueno, pues maldice también a Dios y muere. ¡Qué palabras de ánimo, caray! Pero si vas más adelante en el pasaje, te darás cuenta que Dios restituyó todo, absolutamente todo, y hasta le dio el doble, el triple, le dio más de lo que tenía antes. Job llegó a ser un hombre doblemente prosperado, mucho más prosperado de lo que era en un principio. A lo que voy con esto es que hay personajes que al menos a mí me ilustran en la Biblia que no estaban bien, que no se sentían bien, que la estaban pasando muy mal. Pero en medio de todo eso, me doy cuenta de un Dios que no le espanta cómo nos sentimos, no le espanta cómo estamos pasándola. Y en medio de esa situación, Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios está conmigo. Y una palabra suya puede destruir cualquier argumento, puede hacer que cualquier situación difícil sea llevadera, porque tenemos el consuelo suyo y podemos vivir en Él como nuestro refugio. Y yo sé, van a haber muchas personas que en medio de está bien o estar bien, te puedan dar tips como haz ejercicio, duerme bien, come saludablemente, habla con un amigo, busca algún profesional, acude con un profesional. Y no me malentiendas, ninguna de estas anteriores es un tip que no deberías considerar. Al contrario, considéralas y hazlas propias de tu vida. Pero quisiera invitarte, quisiera animarte, quisiera recordarte qué es lo que Dios nos dice en medio de esos momentos en que no estamos bien. Eso lo vamos a encontrar en el Salmo 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. A mí me encanta saber y me conforta el hecho de que Él está cerca mío. Como que una situación difícil no es como aquellas personas conocidas que ven algo difícil o ven algo como triste y como que dicen, no, sale, bye, luego nos vemos, ¿no? Al contrario, con Dios es distinto. En Mateo 11:28 también dice lo siguiente: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. En medio de ese cansancio, en medio de ese agobio, en medio de ese estrés, esa frustración, me conforta saber que yo tengo descanso en Él y que cada uno de nosotros lo experimentamos. También encontramos en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios no nada más me invita a no temer, sino que también Él me dice, Él me impulsa, porque Él me dice que está conmigo, que Él me va a fortalecer, que Él me va a ayudar, Él va a hacer su parte. Y sé que Dios no miente en ninguna de sus promesas, Él las va a cumplir. Mi querida familia, conéctate. Si estás pasando un momento en el que no la estás pasando bien, quisiera recordarte que hay esperanza para tu porvenir. Y que sí, quizá el día de hoy sea de tristeza, pero quisiera decirte que mañana hay esperanza. Quisiera decirte que hoy puede ser un día triste, pero estás acompañado. Está la presencia de Dios contigo. Y tenemos esperanza sabiendo que el día de mañana va a ser uno de alegría. Esto va a pasar. Eso lo vamos a encontrar en el Salmo 35b. Por la noche durará el lloro, y a la mañana
vendrá la alegría. Quisiera decirte que el gozo del Señor está con nosotros. Aún en medio de situaciones difíciles que no entendamos, está su alegría en nuestras vidas. Y Dios está contigo en medio de cualquier situación.